Buenas amigos, hoy os vengo a contar la historia de Bernard Madoff, el mayor estafador bursátil que se apropió de más de 68.000 millones de dólares durante 48 años sin que nadie se enterase. ¿Queréis ver en qué consistió su estafa? ¿Y cómo pudo estar tantos años sin que se le arrestasen? Pues no os perdáis este vídeo. Pero antes de comenzar, dejadme que os cuente sobre el Bison Trade, que es el patrocinador de este vídeo, y su fiabilidad y seguridad a la hora de operar en bolsa es la marca broker del banco Miralta Bar, inscrito en el Banco de España con el número 0244, siendo una entidad regulada y supervisada por el Banco Central Europeo, el Banco de España y la CNMV. Miralta Bank está cubierto por los fondos de garantía de depósito, con una cobertura por titular de 100.000 euros, y todas las transacciones que se realizan con su broker se ejecutan encriptadas bajo los mayores protocolos de seguridad. Y ahora sí, centrémonos en Madoff y todo lo que está dando que hablar por su nuevo documental que se ha estrenado en Netflix recientemente. Madoff fue hijo inmigrante de judíos. Sus abuelos emigraron de Rusia y se estableció en el barrio de Queens, a las afueras de Nueva York. En el instituto conoció a Ruth, la que sería el amor de su vida. Durante esta etapa educativa, la que compaginó con trabajos esporádicos como socorrista o instalador de aspersores. El padre de Ruth llevaba un negocio de contabilidad y al principio no aceptaba a Madoff como el futuro marido de su hija. Pero pasado el tiempo se acabaron casando y aceptándole en la familia. Tanto fue esto que gracias a la ayuda de su suegro montó un despacho como broker de acciones extrabursátiles, es decir, acciones que no cotizaban oficialmente en la bolsa de Nueva York y que requerían de un corredor como Madoff para comprarlas y venderlas. Estas acciones muchos las conoceréis por la película del Lobo de Wall Street, donde se habla de ellas y se las denomina pink sheets debido al color característico del papel que se usaba para formalizar su transacción. Madoff se dio cuenta que podía ganar aún más dinero asesorando a personas donde invertir y llevarse un porcentaje de la operación. La operativa era clara. Su suegro le traía clientes de su negocio de contabilidad que querían invertir los ahorros y Madoff les cogía el dinero y presuntamente se lo invertía en activos rentables. Pasados unos meses le empezó a ir bien, gestionando más de una veintena de clientes, aunque nunca se registró ante la SEC como entidad de asesoramiento de financiero privada. En mayo de 1962 se produjo un crash bursátil y Bernie perdió mucho del dinero de sus clientes. En vez de ser transparente y decírselo a sus clientes, le pidió a su suegro que le prestara $30.000 para devolver el capital a sus clientes en caso que se lo solicitaran, inventándose que pudo predecir el debacle y vender a tiempo. Pasados unos años, en la década de los 70, evolucionó su manera de inversión con los primeros ordenadores, permitiéndoles lanzar órdenes por ordenador en vez de con una persona física o con teléfono. Y esto le dio una ventaja competitiva con el resto de brokers de la época, ya que podía lanzar las órdenes mucho más rápido y cogió una enorme popularidad. Tanto fue así que fue uno de los impulsores de lo que hoy conocemos como Nasdaq, llegando a presidirlo durante un periodo de tiempo. Su suegro se jubiló y le traspasó el negocio a dos contables, Fran Avellino y Michael Bienes, que empezaron a colaborar con Bernie siguiendo la senda al borde de la legalidad. A finales de los 80 ya era muy popular y todo el mundo quería dejarle dinero para invertir con él. Tanto fue su fama que junto con el resto de sus empleados se mudó a un edificio completo de oficinas en Manhattan. El 19 de octubre de 1987 hubo uno de los mayores crashes bursátiles de la historia, también conocido como el lunes negro. En las bolsas de todo el mundo reinaba el caos. Muchos brokers dejaron de coger el teléfono y operar, pero Madoff y su equipo sí que continuaron trabajando, comprando y vendiendo las acciones de sus clientes, lo que le permitió el reconocimiento de la SEC. Madoff aseguraba a sus inversores un rendimiento anual del 9% sostenido, cosa que hoy en día vemos bastante imposible de cumplir. Pero Madoff lo hacía, y la única explicación para ello es la que finalmente fue, usando el dinero de sus inversores para pagar los intereses al resto. Es decir, lo que se llama sistema Ponzi de estafa, que a continuación os explicaremos más detenidamente. Un esquema Ponzi es una estrategia fraudulenta
en la que un individuo o empresa promete a los inversores un rendimiento constante y estable, pero en realidad utiliza el dinero de los nuevos inversores para pagar a los inversores existentes. Este tipo de esquema se mantiene solo mientras haya nuevos inversores que sigan poniendo dinero y no quieran todos a su vez retirar el capital. La SEC empieza a investigar en 1992, ya que tiene indicios de fraude en el conglomerado empresarial, pero apunta al despacho de Avelino y Bienes, en vez de al propio Madoff, que en esta ocasión esquiva la bala y les cierra el negocio a estos. Mientras tanto, Bernie debía 441 millones de dólares a sus inversores, y lo que hizo es llamar a sus clientes más antiguos y de confianza y les animó a invertir esta cantidad para, en teoría, seguir sacando más rentabilidad a sus ahorros, cosa que lo hicieron sin pensarlo, por lo que consiguió la cantidad necesaria para devolver el resto de inversores. Pero al ir a todos sus inversores, la mayoría no quería retirar el capital y quería dejarlo para ganar más dinero. En el 2000 explotó la burbuja.com y todo el mundo perdía dinero en el mercado bursátil, excepto Madoff. Este hecho desencadenó que un gestor de inversiones experto en el mercado de derivados le empezara a investigar, a ver cómo era posible su operativa. Lo que encontró os lo podéis imaginar, y presentó una carta a la SEC en Boston denunciando y describiendo exactamente lo que sucedía, pero este organismo no le dio mucha credibilidad a corto plazo, y tuvieron que pasar 8 años hasta que reconocieron la validez de su denuncia. El nombre del denunciante, una especie de garganta profunda, era Harry Markovolos. Ya en 2008, semanas antes de su arresto, la situación de los Madoff era muy acomodada. Viviendo en un ático en una de las mejores zonas de Nueva York, valorado en unos 7 millones de dólares, con una casa de unos 4 millones de dólares en la exclusiva zona de los Hamptons, otra casa de verano en Florida y otra en la Costa Azul. Además de las viviendas, la familia disponía de 2 yates y un jet privado, y su patrimonio total ascendía alrededor de los 650 millones de dólares. En cuanto a su familia, los hijos de Madoff, Andrew y Mark, trabajaban en el negocio de su padre, pero en la parte legítima, y no estaban enterados de las ilegalidades que hacía su padre. El 9 de diciembre de 2008, Bernie Madoff le confesó la verdad a su hermano Peter y a su hijo Mark, contándole que iba a pagar un variable de 173 millones de dólares a los empleados para deshacerse del capital de la sociedad. Mark se lo comentó a su hermano Andrew, y ambos hijos cuestionaron a su padre cómo podía pagar dicho variable cuando tenía problemas para devolver a los clientes su dinero. En ese momento, Bernard confesó toda la verdad a su mujer e hijos. El dinero de sus clientes lo depositaba en una cuenta en el banco JP Morgan y cuando sus clientes querían recoger sus beneficios, desde esta misma cuenta les pagaba con el capital de otros inversores. Pidió a los hijos unos días para arreglar unos asuntos, pero sus hijos no esperaron. Nada más salir contactaron con un abogado para delatarle ante la justicia y no volvieron a hablar con su padre. Finalmente, el 11 de diciembre de 2008, Madoff sería arrestado por todos estos cargos. Medio año más tarde, el 29 de junio de 2009, fue condenado por el juez federal estadounidense Denny Chin, quien dictó una sentencia ejemplar de 150 años de prisión, la máxima que podía imponer. Por haber cometido delitos extraordinariamente maléficos, llevó a cabo y mantuvo durante varias décadas un fraudulento esquema estafando más de 68.000 millones de dólares. Pero, ¿y qué fue de los Madoff tras el ingreso en prisión del cabeza de familia? Pues Mark Madoff, el hijo menor, se ahorcó a los 46 años en 2010, en su apartamento en el Soho neoyorquino, en el segundo aniversario del arresto de su padre. Mientras tanto, Ruth Madoff huyó de su lujosa vida en Manhattan para exiliarse en Greenwich, Connecticut, donde vive desde 2012 en un apartamento frugal y una solitaria existencia. Andrew Madoff falleció el 3 de septiembre de 2014 de un cáncer que se había descubierto en 2003 y que, aunque parecía superado, volvió en 2011. Y finalmente, el 14 de abril del 2021, Madoff falleció en el Centro Médico Federal en Warner, Carolina del Norte, para dar fin a esta fascinante historia. Y no os olvidéis darle al like si os ha gustado
y suscribiros al canal para estar enterados de próximos vídeos. También nos podéis seguir en Facebook y Twitter, donde publicaremos noticias y sugerencias de inversión para efectuar nuestras próximas compras.